Muy bien, continuamos entonces. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza, el tiempo de bendición, de adorar y exaltar el nombre de Cristo todos juntos. Queremos saludar a aquellos que se están enganchando recientemente. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Catedral de Fe, a aquellos que se están enganchando en este momento, y también que utilicen la posibilidad de compartir este video, porque así entonces llegamos a más personas y posiblemente también algún hermano que se me haya dormido reciba también la notificación para que pueda de esta manera estar atento a esta reunión donde estaremos compartiendo la palabra del Señor en esta hora, que lleva como título Cuando no hay nada que perder. Este es el título que le colocamos hoy día al sermón del día de hoy, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo número 3. Segunda de Reyes, capítulo 7, decía bien, de versículo número 3, que es como la segunda parte de un sermón que compartimos hace algunas semanas atrás, del sitio de Samaria, donde la condición humana, por causa de la hambruna, los arameos habían sitiado la ciudad, estuvieron un tiempo muy largo, y entonces la hambruna había gobernado la ciudad al punto de que las madres se estaban comiendo a sus propios bebés, a punto de que el estiércol de paloma ya tenía un valor, se vendía con un precio, cuando es imposible que eso pudiera suceder en términos normales. Pero bueno, esto es lo que estaba pasando, y la desesperación había gobernado y había reinado en esta ciudad de Samaria y en este sitio en particular. Pero hay una segunda parte de esta historia, que es lo que estaban haciendo dos leprosos que vivían fuera de la ciudad. No estaban en el sitio, no estaban en el interior, vivían fuera de la ciudad, y personas que vivían a veces de la benevolencia de quienes estaban adentro de la ciudad para comer y vivir. Esa exclusión que ellos tenían de la ciudad era porque la enfermedad que poseían, que era la lepra, era altamente contagiosa. Entonces los leprosos en aquellos tiempos tenían que vivir fuera de la ciudad. Y encima que la ciudad estaba sitiada y que había un hambre muy grande en la ciudad y que ya el caos había comenzado a reinar dentro de la ciudad, ellos estaban en el lado exterior y tenían menos posibilidades todavía de poder sobrevivir a esta hambruna que había en la ciudad. Y por eso ellos reaccionan ante este problema de esta manera. Invito a leer entonces Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo número 3. Dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos sirve, dice, sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que, al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaban al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros y de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y el sonido de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron, bebieron, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosles a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y dijeron: allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona.
Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre amado. Bendice tu palabra, refresca, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, lo que tú has puesto en mi corazón para que pueda transmitirlo con claridad a mis hermanos y podamos juntos, Dios mío, disfrutar de este mensaje, edificándonos y fortaleciéndonos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Señor, te damos las gracias, oramos en tu nombre. Amén. Cuando comenzamos esta exposición ahora estábamos diciendo de que el título del mensaje es Cuando no hay nada que perder. Porque para estos leprosos ya no tenían nada que perder. Estaban realmente jugados. Porque si se quedaban en la situación en que estaban, iban a morir con todo el resto de la ciudad, padeciendo esta hambruna espectacular que estaban viviendo a causa de que la ciudad estaba sitiada por este gran ejército, por esta multitud de hombres que lo estaba rodeando. Y dijeron, dice, bueno, si lo vamos al ejército enemigo, quizás ellos nos perdonen la vida, nos den algo de comer y podamos salir adelante. Pero si nos terminan matando, de igual modo, dice, no va a haber cosa diferente aquí donde estamos en este momento. Entonces, por eso decimos que no tenían nada que perder. Ellos absolutamente no tenían nada que perder. Y tomaron la opción de ir hasta el campamento donde estaban los enemigos sitiándolo, y recorrieron una distancia, llegaron allí, y cuando llegan al lugar donde estaba el campamento se encontraron con una enorme sorpresa. No había nadie, no había ningún soldado enemigo, pero sin en cambio el campamento, con todas las virtudes de ese campamento, digamos, de gente que viene a tomar otra ciudad. Allí habían caballos, habían animales para comer, habían las carpas, habían riquezas, había de todo en ese lugar. Ellos lo encontraron porque se animaron a salir de la situación donde estaban. El pánico los había hecho pensar que en definitiva no tenían nada para perder, porque podían morir en el campamento de los arameos o podían morir allí cerca de los muros de la ciudad también de hambre. Entonces tomaron la resolución de decir, bueno, vamos a salir de esta situación y vamos a ver qué Dios nos depara más adelante. Vamos a salir y nos vamos a enfrentar al problema, quizás haya una oportunidad en algo que no sabemos, pero vamos a salir. No podemos continuar en esta situación porque vamos a terminar muertos como el resto de la ciudad. Entonces, como sorpresa sobrenatural, es que encuentran que el campamento está vacío. Y ellos explican lo que pasó más adelante. Dice que Dios hizo que el enemigo sintiera que había un gran ejército que venía en contra de ellos. Entonces se apoderaron de temor, de pánico, y salieron corriendo porque pensaron que el número del ejército que venía a guerrear con ellos era mayor que todos ellos, pensando de que el rey de Israel había formado un ejército con varias naciones y entonces iban a terminar destruidos. Para no pasar por esa situación salieron corriendo y dejaron todas sus pertenencias, todo lo que poseían en el campamento. Entonces la sorpresa es cuando estos 4 leprosos llegan y se encuentran que estaba el campamento totalmente abandonado, con un sinnúmero de riquezas, con todas las posesiones, con vestimenta, con alimento, con toda la riqueza de ese ejército poderoso. Todo estaba absolutamente abandonado. Entonces ellos comieron, bebieron, se vistieron con nuevas ropas, recogieron, dice que oro, plata, y lo escondieron todo en un lugar como un tesoro personal, como una gran bendición personal para ellos. Y se dispusieron a disfrutar de ese momento, disfrutar placenteramente de esa victoria que estaban teniendo, que porque se animaron a salir, porque pensaron que sus vidas ya estaban condenadas, y pensaron que sus vidas ya no podían empeorar, y pensaron de que nada más podían sufrir de lo que estaban sufriendo, se encontraron con la bendición de Dios.
se encontraron con la gracia del cielo. Y entonces se dijeron unos a otros, esto no puede estar bien, no podemos tener esta enorme y maravillosa noticia para el pueblo de Israel y nosotros nos quedamos aquí escondidos. Esto, si no llevamos estas buenas noticias, si no llevamos estas buenas nuevas al palacio, entonces no somos mejores que el ejército que lo estaba sitiando. No somos mejores. Estamos igual en una misma situación y Dios puede llegar a tomar acción sobre nuestra vida porque no estamos llevando adelante estas buenas noticias. Entonces, en resolución de esto, lo que terminaron haciendo es llevando las nuevas noticias al palacio. Y cuando llegaron a la puerta de la ciudad, le gritaron las buenas noticias. Le dijeron, no hay nadie en el campamento. Allí hay comida suficiente para toda la ciudad, hay ropa suficiente para toda la ciudad, hay una enorme cantidad de riquezas, están los caballos, están los burros, están todos los elementos para que podamos recomponernos de nuestra situación, pero no hay ningún hombre en ese lugar. Entonces comenzó toda una conmoción dentro de la ciudad. Comenzaron a decir las noticias que habían traído estos leprosos. Y llegó a oídos del rey. Pero el rey no se animó y pensó que todavía tenía alguna posibilidad de estar allá adentro protegido, cuidado por la muralla de esa ciudad. Y pensó que esto era una estrategia para terminarlos capturando. Y dice el versículo número 12, dice, el rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y le dijo a los oficiales, yo sé lo que pasó, los arameos saben que estamos muriendo de hambre, porque eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos, vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de los oficiales dijo, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven los caballos que quedan y si les pasa algo, no será peor que si quedemos aquí y muramos con todos nosotros. Es decir, no hay nada que perder. No había absolutamente nada que perder. ¿Por qué el rey quería seguir protegiendo su vida en un momento que no había protección? Porque no tenían para comer, solamente estaban esperando la muerte, que podía ser ese día o unos pocos días más adelante. Las miserias humanas ya habían llegado al extremo, porque las mamás estaban comiendo a sus hijos. Es una aberración, algo que es imposible de pensar. No había nada que perder. Pero él seguía obstinado en su egoísmo, pensando de que, bueno, todavía tenemos posibilidades si nos quedamos acá adentro. Porque seguramente él como rey tendría un poquito mayor de posibilidades que lo que tenía el resto de la población. Entonces, lo que había en el corazón del rey era egoísmo. Pensando de que estaba un poquito mejor que los demás, tenía mayores posibilidades. Una actitud extremadamente egoísta. Pero al fin escuchó la voz de este consejero y enviaron espías. Y efectivamente los espías encontraron exactamente el mismo escenario que habían encontrado los leprosos. Y trajeron inmediatamente la noticia de lo que había. Y todo el pueblo salió corriendo porque ahora sabían de que Dios los había bendecido. Porque había una promesa de Dios anterior. Había una promesa del Señor. Versículo número 17. Dice en su segunda puerta. Así que todo se dio exactamente como el hombre de Dios le había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costará una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costará una pieza de plata. Es decir, habrá comida y habrá bebida y será tan abundante lo que habrá que saldrá a muy bajo precio, porque habrá abundancia. Y lo que pensaba el rey que esto no era posible porque estaba pensando solamente en su egoísmo. Lo que hicieron los leprosos era lo que tendría que haber hecho el rey, pero nunca lo hizo porque pensaba que tenía un grado de seguridad estando en su palacio esperando la muerte. Los beneficiados fueron los leprosos, porque actuaron como si no tuvieran nada que perder. En definitiva, no tenían absolutamente nada que perder. Si se quedaban en
cerca de las murallas de la ciudad, no tenían para comer y iban a morir con todo el resto de la población de la ciudad. Entonces dijeron, bueno, nos vamos y vamos a ver qué pasa más adelante, qué oportunidad tenemos más adelante, pero hay que avanzar. Y salieron y se encontraron con una bendición inesperada. Cuando pensaron que no tenían nada para perder, entonces lo ganaron todo. Cuando pensaron que no tenían absolutamente alternativa alguna quedándose donde estaba, entonces encontraron grandes posibilidades. No fueron egoístas, razonaron y meditaron ellos mismos y encontraron que debían comunicar esta resolución, debían anunciar esta palabra al resto de la ciudad. Y así lo hicieron. Y la ciudad también recibió lo que Dios había preparado para ellos, cumpliéndose así la palabra de Dios en boca del profeta de turno, que en 24 horas el sitio se iba a acabar y que iba a haber abundancia para comer y beber. Entonces no hay que vivir en un estado de egoísmo, hay que vivir como si no tuviéramos nada que perder. De hecho, estas también fueron las palabras de Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, hablándole a todos los discípulos. Los discípulos somos todos nosotros, todos los que seguimos al Señor, todos los que vivimos siguiendo al Cristo de la gloria. Debemos de vivir como si nuestra vida está guardada en el Señor y no en las circunstancias y no en las dificultades que vivimos. Nuestra vida está guardada en el Señor y el día de nuestra partida está en la sola voluntad de Dios. Entonces hay que vivir como que si no tuviéramos absolutamente nada que perder. Y es lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregaras tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Lo que está diciendo Jesús aquí es una metáfora. Tome su cruz y sígame. Es una metáfora. Está diciendo, bueno, no estés pensando en cuidar demasiado tu vida, en volverte un proteccionista de tu vida, que es un poco lo que nosotros hoy día estamos viendo. Hay gente que está viviendo en pánico, en terror, pensando de que su vida se va a acabar en cualquier momento. Aunque las posibilidades en las circunstancias y en la pandemia que estamos viviendo hoy día, las posibilidades de muerte son muy bajas. Hoy prácticamente un número muy alto de personas que creen que van a adquirir la enfermedad de turno tienen altas posibilidades de morir. Y lo cierto es que el 95% es que uno se va a sanar y solamente el 5% es la posibilidad de morir. Pero la gente piensa que es exactamente al revés. Si adquieren la enfermedad, creen que el 95% de posibilidades de morir y el 5% de sanarse. Entonces están viviendo con esa actitud de pánico en su corazón, de sufrimiento en su corazón, pensando de preservar su vida a cualquier forma o de cualquier manera. Y eso hace que a veces tomen acciones extrañas, ridículas, acciones que parece ser que controlan su vida. Algunos se alejan de las personas, no quieren tocarse, no quieren estar cerca, no quieren llegarse, se aíslan prácticamente solos, pensando de que esa manera están preservando y cuidando la vida. Déjenme decirles, los seguidores de Cristo debemos vivir como si tuviéramos todo no tuviéramos nada para perder. Debemos vivir como si estuviéramos jugados, llevando nuestra cruz y siguiendo a Cristo,
porque nuestra vida está guardada en el Señor. Nuestra vida está protegida y guardada en el Dios Todopoderoso. Él tiene el día y la hora en que vamos a partir de esta tierra. Puede ser con este virus, puede ser con cualquier otra enfermedad, o puede ser que todavía tengamos muchos años de vida. No lo sabemos. Solo el Señor Jesucristo en su eterna sabiduría sabe cuál es el día de nuestra partida en esta tierra. Entonces, sin ser negligentes, por supuesto, sin ser personas que vivamos atrevidamente, debemos procurar entender que vivimos sabiendo que no tenemos nada que perder. Nuestra vida está guardada en el Señor. Aquellos leprosos tenían o cultivaron esa conciencia producto de su enfermedad. Su enfermedad era una enfermedad terminal. Era una situación terminal. Y estaba agravado por la hambruna del momento. Se quedaban, podían morir, habían altísimas posibilidades de que murieran junto con el resto de la población. Si se iban al enemigo, podían morir, pero había una pequeña posibilidad de que quizás le perdonaran la vida y le dieran de comer. El asunto es que la sorpresa fue mayor. Dios tenía una sorpresa mayor. ¿Qué sorpresa puede tener Dios para tu vida? ¿Qué sorpresa puede tener el Señor para ti? ¿Cuál puede ser esa sorpresa en donde te pueda Dios bendecir y darte más oportunidades que las que tú te imaginas? Por eso Jesús dice de que debemos vivir como si no tuviera valor nuestra vida. Pero es algo metafórico, ¿verdad? Porque debemos vivir confiando en que Dios está allí guardándonos y protegiéndonos. Por eso, el mensaje del día de hoy dice, debes vivir como si no tuvieras nada que perder. Porque en realidad Dios es el que cuida de nosotros, el que protege nuestro ser. No sea negligente, pero tampoco viva en pánico, en terror, pensando en que se va a morir mañana si agarra la enfermedad de turno de hoy día, o la pandemia de turno de hoy día, que se va a morir. No crea eso. Hay un 95% de posibilidades de que si lo quiere, va a salir sano. Son muchas posibilidades. Son muchas las ventajas. Y quizás Dios tenga algo bueno para darnos en el transcurso de lo que Dios prepare para nuestra vida. Así que viva como si estuviera tomando su cruz y siguiendo al Señor. Como si fuera al lugar de la muerte. Pero no va a ningún lugar porque allí Dios está protegiéndole y cuidándole. Pero viva de esa manera, esperando de que Dios cuide y proteja su vida. Dios le guiará a un tiempo mejor y de gran bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Espero que el Señor esté hablándole a su corazón. Espero que usted esté entendiendo este mensaje. Espero que pueda gozar de las bendiciones y de las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. Aquella ciudad nunca se imaginó que la palabra del profeta se iba a cumplir en 24 horas. Al contrario, vivieron con pánico, negándolo. Incluso el rey pensaba de que no había posibilidades alguna. Pero Dios allí le libró. Dios allí tocó su vida. Y Dios allí los bendijo de una manera extraordinaria. Aquellos leprosos que tenían la buena noticia no se la guardaron para ellos. Salieron corriendo a decírsela. Una vez más tuvieron que considerar el peligro de que no querían conservar sus vidas. O mejor dicho, el peligro de que fueran a la ciudad, no lo creyeran, lo terminaran matando. Igual así, se atrevieron a ir. Volvieron a tomar una decisión como si no tuvieran nada que perder. Y toda una ciudad fue bendecida por lo que llevaban como noticia los leprosos. Y una ciudad se salvó por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. Ora al Señor y busque a Dios, y Dios hará bendición para su vida y para su familia. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias tu bendición, Señor amado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús por tu poder. Te ruego en el nombre de Cristo que nos alientes, nos fortalezcas y nos bendigas, Señor eterno.
Gracias te damos en esta hora, Padre. Oramos en tu nombre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.